mensaje, porque aprendí y aquí sucedieron muchas cosas cuando yo me crié. Siempre es tan lindo regresar para atrás y estar aquí con ustedes. Mi papá se siente orgulloso de mí. Yo me siento orgulloso de él también. Para los que no saben, él es mi padrastro. Pero él decidió cuidar de mí. Él quizá no sepa, pero a mí me dijeron la historia. Él quizá no sepa que yo sepo. Sabía. Pero cuando él se iba a casar con mi mamá, ya yo tenía casi 2 años. Y mi abuela le habló a él, se reunió con ellos, de lo que me cuentan, y le dijo a él, yo me quedo con él, y ustedes empiezan su vida solo, nuevo, ¿no? Y mi papá le dijo a mi abuela, no, si él es hijo de la que va a ser mi esposa, también es hijo mío, ¿no? Y cuando me contaron esa historia, yo lloré, porque no sabía la historia, ¿no? Y yo me siento bien orgulloso de papi. I love you, papi. Bueno, esta mañana vamos a hablar de algo bien crucial, bien importante. Esta tarde, ¿no? Ya es tarde. Okay. En el libro de Hechos, capítulo 8, vemos algo. En el libro de Hechos, yo cuando me pongo a leer este libro, siempre es bien interesante, porque vemos una iglesia guiada por Dios. Vemos una iglesia que sus preocupaciones eran el plan y el reino de Dios. Y muchas veces yo leo esto y leo las historias y me río por las cosas que suceden, porque son unas cosas locas que pasan. Y también me entristezco un poco, porque muchas de estas cosas no están sucediendo hoy. Aunque Dios quiere que suceda, pero no están sucediendo hoy. Y en esta historia que vamos a estudiar hoy, que vamos a leer, en este capítulo 8 de Hechos, vamos a aprender varias cosas. Pero algo importante en la vida del creyente es que tenemos que aprender a escuchar de Dios. Tenemos que aprender a escuchar de Dios. Yo me recuerdo aquí, hace años atrás, yo era parte del grupo, aun cuando joven, de la junta que se reunía aquí para hacer decisiones. Yo estaba ahí, yo me recuerdo, como 17 años tenía. Y en una de las reuniones llegaron a una decisión. Estaba pasando una cosa que las personas que llegaban, que era el tesorero, la secretaria, se quedaban espetados en la oficina los domingos. Tomaron la decisión, esa junta, los líderes, de que ese día no se hace nada. El domingo es para adorar. El domingo es para buscar de Dios. Y tomaron esa decisión porque ellos entendían que para hacer las cosas de Dios se necesita recibir de Dios. Y en esa oficina no se iba a recibir nada. Lo que se iba a hacer era pagar biles y mandar eso para allá, eso para acá. Y lo que puede suceder, esa es mi hija, la que está escuchando. Y lo que puede suceder en el pueblo de Dios es que podemos caer en un sistema de hacer cosas y no estar en el plan de Dios. Eso fue lo que sucedió en la iglesia de Éfeso. En el libro de Apocalipsis, el Señor le dice: estás haciendo cosas buenas, tienes buenos hechos, pero se te ha olvidado algo. Te has apartado del primer amor. O sea que se enamoraron más de las cosas que hacer, de las
de hacer las cosas para Dios y se enamoraron más de eso, de Dios. Prefirieron hacer las cosas y no amar a Dios. Y la iglesia puede caer en esa trampa. Y son tácticas del enemigo. Pero en el libro de Hechos vemos una iglesia llena del poder de Dios. Y en esta historia vamos a leer un poco. En el capítulo 8, vamos a comenzar desde el versículo 1. Y Saulo estaba allí, aprobando la muerte de Esteban. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y de Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia. Entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los metía en la cárcel. Los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. Al oír al Felipe y a ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados los espíritus malignos salían, dando alaridos, y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos, y aquella ciudad se llenó de alegría. Y desde antes había en esa ciudad un hombre llamado Simón, que jactándose de ser un gran personaje, practicaba la hechicería y asombraba a la gente de Samaria. Todos desde el más pequeño hasta el más grande le prestaban atención y exclamaban: este hombre es el que llaman el gran poderoso de Dios, el gran poder de Dios. Les seguían porque por mucho tiempo les había tenido deslumbrados con sus artes mágicos. Pero cuando cayeron a Felipe, que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios, el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaban. Simón mismo creyó y después de bautizarse siguió a Felipe por todas partes, asombrado las grandes maravillas y señales. Entonces, este hombre estaba haciendo cosas y escuchó el mensaje de Jesús y llegó a los pies de Jesús. Fue cambiado. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, le enviaron a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por ellos para que reciban el Espíritu Santo, porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan le impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, le ofreció dinero y les pidió: deme también a mí ese poder, para que todos a quienes yo le imponga las manos reciban el Espíritu Santo. Él creía que se podía comprar esto. Que tu dinero perezca contigo, le contestó Pedro. Pedro siempre es el primero en hablar. Porque intentaste comprar el don de Dios con dinero, no tienes arte ni parte en este asunto, porque no eres íntegro delante de Dios. Por eso, arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor. Tal vez te perdone el haber tenido esa mala intención. Veo que vas conmigo a la amargura y a la esclavitud del pecado. Rueguen al Señor por mí, respondió Simón, para que no me suceda nada de lo que has dicho. Después de testificar y proclamar la palabra del Señor, Pedro y Juan se pusieron a camino de vuelta a Jerusalén, y de paso predicaron el evangelio con muchas poblaciones
de los samaritanos. Ok. So, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que hubo una persecución. Y en esta persecución se dispersaron los creyentes. Unos tomaron para allá, otros para acá, otros para allá. Y en eso no se fueron huyendo para esconderse. De camino al huir, predicaban el evangelio. ¿Okay? Y cuando sucedió esto, dice que Felipe y todos los que estaban predicando, cuando predicaban, sucedían maravillosas cosas. De tal manera que el usurpador Simón se convirtió. Dijo, wow, yo quiero conocer a Jesús. Dice que escuchó el mensaje de Jesús, se arrepintió y vino a los pies de Jesús. Y cuando vio el poder que se estaba manifestando, dijo, esto yo lo tengo que comprar. Esto yo lo necesito. ¿Okay? Y Pedro le dijo, esto no se compra con dinero. Esto no se compra con dinero. Por pensar así, jamás y nunca vas a llegar a eso. Y él dijo, que Dios me perdone, que jamás, vamos a orar que no suceda estas cosas. Lo que estaba sucediendo es que el mover de Dios estaba en este lugar. Estaba con los apóstoles, estaba con los creyentes. Y Felipe estaba entre ellos. Y cuando sucede esto, dice en el versículo 26, un ángel del Señor le dijo a Felipe, ponte en marcha hacia el sur. Ok. Te adoramos, Dios. Si queremos ser creyentes verdaderos, tenemos que aprender a escuchar a Dios. Es la clave. Felipe escuchó de Dios a través de un ángel. Y el ángel le dijo, vete a esa calle. Vete a esa calle. Te adoramos, Dios. Y cuando él llega a esa calle, va a suceder algo. Pero note algo, que Felipe no le pregunta por qué. No le pregunta por qué. Santo Dios. Felipe se mueve. Imagínate, si un ángel se le presenta a papi y le dice, se está orando, se está predicando aquí, en la presencia de Dios se está moviendo, y el Señor le dice, papi, ¿sabes qué? Vete a la calle. Y papi le dice al Señor, espérate, pero la presencia de Dios está aquí. ¿Por qué me voy para allá? Si tú te estás moviendo aquí. Algo que tenemos que aprender, que cuando vamos a ser guiados por Dios, muchas veces la alianza de Dios es ilógica. Es ilógica. Santo Dios. Papi le dice, la presencia de Dios se está moviendo aquí, yo estoy decidiendo por qué salgo a la calle. Pero Felipe no le dijo eso. Pudiera haber dicho eso. Señor, pero estoy aquí evangelizando a los samaritanos. ¿Por qué voy a salir? Él no dice eso. Dice que él fue. Ok, vamos. Y llegó. Y cuando llegó a ese lugar, Santo Dios. por el camino del desierto que bajó de Jerusalén a Gaza, Felipe emprendió el viaje. Y resulta que se encontró con Etíopo, eunuco, alto funcionador encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar. En el viaje de regreso a su país, iba sentado en su carro y leyendo los libros del profeta. El Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa al carro y al oír que el hombre leía el profeta Isaías, le preguntó, ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Cómo voy a entender? Contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y a sentarse con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Dígame usted, por favor, ¿de quién habla el profeta? ¿De sí mismo o de alguien otro? Le preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar
donde había agua y le dijo al eunuco: mira usted, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Alguien dijo: la clase de bautismo. Entonces mandó parar el carro y ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor llevó de repente a Felipe y el eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. Y cuando a Felipe apareció en Azoto y fue predicando el evangelio en todos los pueblos, que llegó hasta que llegó a Cesarea. Santo Dios. So, él recibe guianza de Dios. Cuando recibe guianza de Dios, él se mueve. No pregunta por qué. Y cuando él se mueve, lleva para el camino, el Espíritu Santo le habla. No te habla. Cuando el Señor le habló la primera vez, llegó un ángel. Cuando el Señor le habló la segunda vez, el Espíritu Santo le llegó y le habló. Muchas veces nosotros esperamos que el Espíritu Santo nos hable de la misma manera, vez tras vez. Pero el Señor es Dios y Él puede hablarnos como a Él le place. Y tenemos que estar preparados a escuchar, porque Dios nos puede hablar de diferentes maneras. Y cuando Él llega, Él ve el carro y el Espíritu Santo le dice: acércate acá. Otra vez Él pudiera haber dicho: ¿por qué? ¿Por qué? Santo Dios. Él se acerca. Gracias, Padre. Cuando Él se acerca, Él escucha que Él está leyendo algo. ¿Okay? Pero antes de todo esto, notemos que Felipe no estaba orando por guianza. Él no estaba orando por guianza. Él estaba haciendo la voluntad de Dios. Y la guianza vino anyways. Muchas veces Dios tiene un plan para nosotros y tiene guianza para nosotros cuando nosotros nos menos esperamos la guianza. Santo Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan y los planes de Dios, los pensamientos de Dios son más altos que los pensamientos de Dios. Santo Dios. Él recibe esa voz y se mueve. Y cuando Él se mueve, Él pudiera haber dicho, como dije antes: Dios, ¿por qué me muevo? Esto es ilógico moverme. Pero se movió. Y el Señor no le da la información. ¿Sabe que el Señor le dice: vete a esa calle? Y no le dijo: vete a esa calle porque te voy a usar grandemente. No le dijo eso. No le dijo eso. Muchas veces nosotros queremos esa información, ¿verdad? Y muchas veces Dios nos dice: no vas a recibir el porqué. Queremos que Dios nos use, pero que nos use grandemente. Pero como no hemos escuchado la guianza de Dios, no podemos llegar a eso. Te adoramos, Dios. Aleluya. El Espíritu Santo le dijo: Felipe, vete a esa calle. No le dijo nada grande. Él no tuvo una visión del Señor como Moisés. Vive Dios. Como Moisés no vio un árbol encendido de fuego que no se quemaba. No vio eso. Yes, aleluya. El Señor le dijo: vete a esa calle. Y él fue para la calle. Y cuando llegó, vio el carro del eunuco. Cuando vio el carro del eunuco, el Espíritu Santo otra vez le habló: acércate al carro. Imagínate, este eunuco era un hombre de lugar alto. ¿Okay? Un hombre de lugar alto. Era un oficial de la reina de Etiopía. El Señor no le dijo: Felipe, vete a esa calle porque te voy a usar para hablarle a un oficial grande del reino de Etiopía. Él hubiera llegado rápido. Right? Santo. Y muchos de nosotros sin esa información no nos movemos. Pero él era, y es característica de la iglesia, era guiado por Dios. Cuando él fue guiado por Dios, él no necesitaba toda esa información. Cuando queremos ser guiados por el Señor, tenemos que entender que muchas veces no se nos va a dar toda la información. Yes, aleluya. Él llegó. Escuchen bien, él llegó y cuando se acercó al carro estaba moviendo a eso. Imagínate, va corriendo. Y él dice, y él escucha que está leyendo del libro de Isaías. Y él quizás entre él mismo dice: esto es lo que el Señor quiere.
esto es lo que el Señor quiere. Que yo le hable de esto. Y él le pregunta, mira, ¿sabes? ¿Entiendes de lo que lee? Y él le dice, no. No. Imagínate el ejemplo, papi sale. El Espíritu Santo se está moviendo aquí. Papi sale porque siente de parte de Dios salir de la calle. Algo bien simple. ¿Okay? Y él sale, y cuando él sale, de repente un hombre le mete un cantazo. Y el hombre se le cae un libro al piso. Y cuando él mira, papi mira, es el presidente Obama. Y papi dice, oh, perdóname, déjame ayudarte. Y él recoge los papeles y él nota que está leyendo el libro de Isaías. Y dice, ¿entiendes lo que lee? Y Obama le dice, ¿sabes qué? Aunque soy presidente, estas son cosas espirituales. Yo no lo entiendo. ¿Me lo puedes explicar? Y papi dice, sí, sí, claro. Y de camino al lugar, le explica y le trae las buenas nuevas de Jesús. Imagínate si papi se queda sentado ahí, pues nunca cae en cuenta con el presidente de los Estados Unidos, porque es ilógico. Había un pastor en cuando doy estos ejemplos, no son ejemplos definitivos, ¿okay? No son yo voy a hacer eso. Lo que quiero enfatizar es que tenemos que ser guiados por Dios. ¿Okay? So, voy a dar un ejemplo, pero no coja este ejemplo y diga, ok, eso es lo que yo tengo que hacer. Escuche. Este pastor vive en Los Ángeles y él desarrolló una iglesia masiva, tan grande que él estaba usando un sistema de satélite. No satélite, pero en inglés se llama satellite churches. Iglesias en diferentes lugares, pero la misma iglesia en diferentes lugares en esa área. Y había miles y miles de personas en su iglesia. Y después de creo que 18 años o 8 años, 16 años, él siente de parte de Dios dejar la iglesia. Él siente de parte de Dios dejar la iglesia. Y los líderes de la iglesia lo llamaron loco. ¿Cómo es que tú vas a hacer eso? ¿Cómo es que tú vas a hacer eso? Si la iglesia está creciendo tanto, 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 tanto. Y él le dice, yo no sé, pero siento de parte de Dios dejar la iglesia. Y después, para el colmo, los líderes le preguntan, ¿y qué vas a hacer? Y él dice, yo no sé, pero siento de parte de Dios dejar la iglesia. No sé lo que voy a hacer, pero esto es lo que siento de parte de Dios. Y él escribiendo dice, él no entiende cómo es que en el libro de los Hechos podemos ver un hombre movido por Dios, básicamente en la oscuridad. Podemos ver la iglesia movida por Dios, no sabiendo qué va a ser el próximo paso, solamente Dios lo sabe y lo aplaudimos. Pero cuando Dios está haciendo lo mismo en una vida de nosotros, lo llamamos ilógico y nos reímos de él. Cuando Dios está haciendo lo mismo en este tiempo, lo miramos como extraño. You know? Bendito Dios. Muchas veces Dios va a pedir cosas de nosotros ilógicas, que no tienen sentido, pero tenemos que escuchar la voz de Dios. Felipe salió y le trajo el mensaje a este eunuco. Y cuando se montó, le explicó. Y comenzó con el versículo, con ese pasaje bíblico. ¿Y sabe lo que le explicó? Las buenas nuevas de Jesús. ¿Sabe lo que sucede con muchos de nosotros? Hace semanas atrás en la iglesia yo prediqué un mensaje llamado Semilla de Mostaza. Y hablé de lo que Dios puede hacer con bien poco. Y pensamos que somos muy pocos para ser usados por Dios. Pensamos, porque somos una iglesia pequeñita en la Fullerton, casi nadie llega, Dios no va a hacer nada aquí. Eso no es verdad. Santo Dios. Esta mañana, en el primer servicio que tenemos en la iglesia, a las 9, llegaron 5 personas, right? Es el servicio donde menos llega porque es muy temprano y nadie le gusta llegar temprano. Y las que llegaron, jovencitas.
Y cuando yo preparaba el mensaje, yo pensaba traer algo diferente. Pero cuando me desperté esta mañana, sentí de parte de Dios solamente preparar un mensaje. Aunque iba a predicar en 3 servicios. En los 2 míos y en esta. Y cuando me desperté dije, ok, fine. Eso es lo que el Señor quiere. Bajé para abajo, preparé todo. Y cuando estamos adorando, la presencia de Dios empieza a moverse. Y las que estaban, habían como 4 o 5 niñas de menos de 15 años, una joven de 20 y algo años, mi esposa y yo, el baterista, unas pocas otras personas. Y el Espíritu Santo se movió y el Espíritu Santo usó a mi esposa para traer un mensaje a la iglesia. Se movió de tal manera que yo no tuve que predicar, porque el Señor trajo la palabra. Pero ¿sabe lo que sucede con nosotros? Escuché un pastor predicando una vez, hablando de otro predicador, que dijo, el predicador se paró aquí y dijo, yo traje un mensaje bien bueno, pero como no hay tanta gente, lo voy a guardar para otro tiempo. Voy a hablar de otra cosa. ¿Sabes qué? Que Jesús reservó sus más poderosos mensajes para un grupo de uno. Para un grupo de uno. Jesús preparó cuando le habló a la mujer samaritana. ¿Quién estaba ahí? Amén. La mujer samaritana. Sí, Señor. Y ella salió y recibió un mensaje tan poderoso que salió para atrás y dijo, vengan a conocer un hombre, quizás es el Mesías. Amén. Cuando el sacerdote, este hombre, se le acerca y le dice, ¿cómo es que puedo llegar al reino de los cielos? Y él le dice, tienes que nacer de nuevo. ¿Sabes quién estaba ahí? Uno, porque le llegó anoche. Sí, Señor. Un mensaje tan poderoso. Bendito Dios. A Dios no le importa la cantidad. Lo Lo que a Dios le importa es que tú estés disponible de oír para que puedas impartir y hablarle a Dios. Eso es lo que el Señor le importa. Bendito sea Dios. Y cuando el mover de Dios viene sobre la vida, vamos a notar ciertas cosas. Él te guía porque Él tiene un plan. Cuando escuchamos de Dios, Él nos guía porque Él tiene un plan. Y el plan de Dios para nuestra vida es mejor que nuestro plan para nuestra vida. Cuando escuchamos de Dios, Él nos cuida de peligro. Y cuando escuchamos de Dios, lo que aprendemos de esta historia es que Él nos pone en posiciones para ser de influencia a personas que jamás y nunca por nuestra fuerza íbamos a poder hablarle. ¿Sabe? Mira, ¿sabe esto? Que el Señor te puede usar a ti, hablarle al presidente aunque tú no tengas estudio. Mira, en la iglesia mía, en el concilio mío, nos entregan estas cosas, y yo sé que aquí también. A los pastores les entregan un credencial. En la iglesia mía hay 3 pastores y los 3 tenemos estas credenciales. Certifica que somos los pastores de la iglesia Missionary Church. ¿Qué significa eso? ¿Que el ministerio solamente son para esos 3? No, el ministerio es de la iglesia. Felipe se montó. Y aunque le estaba predicando a un oficial harto de otro gobierno, porque él llegó ahí a través de la voz de Dios, el Señor le dio las palabras para hablar. Cuando somos guiados por Dios, Dios nos capacita. Porque el Señor va a preparar momentos proféticos en nuestras vidas para que nosotros estemos. Porque note algo, Él solamente no estaba en el lugar apropiado. Él estaba en el lugar apropiado, en el momento apropiado. Dice que Él escuchó que estaba leyendo del libro de Isaías. Y cuando sucedió eso, Él dijo, este es mi momento. ¿Entienden lo que está leyendo? No le habló de leyes de su tierra. No le habló de cosas oficiales de su tierra. No, ese hombre estaba buscando algo. Él estaba en búsqueda de algo. Y aunque Felipe no entendía de gobierno, entendía de Jesucristo.
Y el Señor le preparó el momento para él llegar y hablarle a ese hombre de alta calibre del mensaje que él necesitaba. Pero ¿sabes qué? Es que como que nos intimidamos y no debemos. ¿Sabe que la palabra de Dios dice, los que son guiados por Dios son los hijos de Dios? Como somos hijos de Dios, lo que tenemos que hacer es parar y escuchar. Muchas veces Dios nos está hablando y como estamos haciendo tanto, no podemos escuchar. Por eso es que en el libro de Salmos 23 dice, Él me hace descansar. ¿Sabe por qué Él te hace descansar? Porque si te lo deja a ti, nunca lo hace. Si te lo deja a ti, jamás va a escuchar. Él muchas veces tienes que entrar a nuestras vidas, meterles unos cantazos para que tú digas, ok. ¿Sabes lo que hace un pastor? Yo sé que conoce esto. A la oveja, la que se le va siempre, le coge la patita y se la parte. Y cuando le parte la patita, descansa. ¿Sabes por qué? Porque él se la pone en el hombro y va caminando con ella. Y muchas veces Dios nos quiere hablar. Y como estamos tan preocupados y tenemos tanto que hacer en el ministerio y tantos viajes para acá y viajes para allá y predicar acá, nunca recibimos nosotros. Y estamos haciendo las obras del reino de Dios sin el poder de Dios. Porque no hemos parado para recibir. No hemos parado para recibir. Yo conozco un pastor que yo respeto increíblemente. ¿Y sabe lo que él hace cada 3 meses? Él para. Y él se va con su esposa por 1 o 2 semanas. Y cuando él regresa, esa iglesia se quiere caer en canto. ¿Sabes por qué? Porque él para escuchar de Dios, para su vida. Si tú quieres ser un líder, si quieres ser usado por Dios, tienes que aprender a parar y escuchar de Dios. Felipe, aunque estaba haciendo muchas cosas, él aprendió a escuchar de Dios. Y cuando la guianza de Dios vino, Dios lo puso en un lugar apropiado. ¿Sabe? Que mira esto. Felipe era uno de los 7. En Hechos capítulo 6, Pedro dijo, vete y busque unos 7 que estén encargados de darle de comer a los huérfanos y a las viudas. ¿Ve? Felipe era uno de esos 7. O sea que él era un trabajador. ¿Okay? El requisito que Pedro le dijo, él le dijo, este es el requisito, que sean hombres de Dios. ¿Okay? Para en este entonces quizás se llama un diácono. ¿Okay? En ese entonces no había diácono. ¿Qué le quiero decir con esto? Él era un hombre común. Era un hombre común. Y al Señor le gusta usar a hombres y a mujeres comunes. Él era un hombre ordinario. Pero cuando el hombre ordinario escucha de Dios, puede hacer cosas extraordinarias. O sea, que en este entonces el ministerio no solamente era para los apóstoles. Dice que antes que los apóstoles llegaron, ya ellos habían escuchado la palabra de Dios. Los apóstoles llegaron para ver, oh my God, la palabra de Dios llegó a los samaritanos. Vamos a ver esto. Y cuando llegaron oraron y el Espíritu Santo descendió, pero ellos ya habían recibido la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque los hombres ordinarios, como tú y yo, se dejaron usar por Dios. Y la palabra de Dios llegó. Y un hombre ordinario se montó en un carro un día. Aunque quizás él nunca llegó a saber esto. Felipe quizás nunca llegó a saber que ese hombre era un hombre importante de donde él venía. Quizás nunca lo supo. Pero a él no importaba saber eso. Lo que a él le importaba era hacer la voluntad de Dios. Y los teólogos y los estudiosos dicen que a través de Felipe, ser guiado por Dios, la palabra de Dios llegó a Etiopía. Santo Dios. Te adoramos. Imagínate, Felipe le dice, ir para esa calle, ¿para qué? Si aquí estoy haciendo muchas cosas, requiere, manda a otro. ¿Verdad? El Señor, ¿sabes que el Señor tiene llamados para nosotros aquí en este lugar? Santo Dios. Tiene llamados aquí para nosotros. Él
Muchos de nosotros pensamos que estamos en el lugar en nuestras vidas donde debemos de estar. Y Dios nos dice en esta tarde, yo tengo lugares para ti desconocidos a ti. Tengo promesas para ti que tú todavía no has recibido. No importa qué viejo esté. No importa qué joven esté. Dios te ama y Él tiene un propósito para ti. Dios te puede usar. No importa el estudio que tenga, el estudio que no tenga. El Señor, si paras y escuchas la voz de Dios, Él te puede usar. Es que el Señor trabaja diferente. El Señor dice, con una semilla de mostaza, yo muevo montes. El Señor dice, es que no te recuerdas que enfrente del mar rojo yo usé un palo para partirlo en mitad. No te recuerdas de eso. El Señor nos dice, y muchas veces peleamos contra la alianza de Dios. Y Jeremías dijo, ¿sabes qué? Me sedujiste, Dios. Fuiste más fuerte que yo. Gracias a Dios que eres más fuerte que nosotros. Porque los planes que Dios tiene para nosotros son mejores. Porque Jeremías le hizo caso al Señor y el Señor fue más fuerte. El libro de él está aquí en esta Biblia hoy. Porque él le hizo caso y se dejó seducir. El Señor fue más fuerte. Y hoy, hasta hoy, aprendemos de la palabra de Jeremías. Porque Él permitió ser usado por Dios. Él escuchó de Dios. ¿Cuántos quieren escuchar de Dios? No se necesita credenciales. Para evangelizar no se necesita 4 años de instituto. Antes de esas clases de instituto, ¿sabe lo que estaban haciendo? Evangelizando. Antes de tener cualquier estudio teológico de la evangelización, Felipe estaba evangelizando. Pablo estaba evangelizando. Antes de tener cualquier sistema congregacional en la iglesia, el mover de Dios se movía. ¿Sabes por qué? Porque con las cosas de Dios no se necesita estudio, lo que se necesita es escuchar de Dios. Muchas cosas en nuestras vidas no van de la manera que deben ir, porque hemos intentado hacer cosas con nuestras propias fuerzas. Y no paramos a escuchar de Dios. ¿Y sabes qué? Que muchas veces, cuando paramos a escuchar de Dios, vamos a estar parados por mucho tiempo. Vamos a estar parados por mucho tiempo. Cuando la palabra de Dios vino a David, él no fue rey hasta 10 años después. Aunque la palabra de Dios vino, no era el momento para él. Y muchas veces queremos solucionar problemas en nuestras vidas, queremos ser usados por Dios, pero lo queremos hacer a nuestra manera. Y las cosas de Dios no se pueden hacer a nuestra manera. Las cosas del reino se tienen que hacer como las cosas del reino. Por eso es que en nuestra vida tenemos que orar. Tu reino venga en la tierra como en el cielo. Venga tu reino, Señor Jesús, en la tierra como en el cielo. Que tu reino venga a mi corazón. Yo quiero escuchar de ti, Señor Jesús. Santo Dios. Escuchando a un pastor, él estaba hablando en una iglesia donde lo invitaron. Y el mover de Dios estaba tan poderoso que él paró, él estaba en el altar y él tenía el micrófono. Él tenía el micrófono y él le dijo, Señor, yo no quiero dañar esto. El Espíritu Santo se estaba moviendo. Y él dijo, Señor, yo no quiero dañar esto. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Y él así con el micrófono callado, no está haciendo nada. El Espíritu Santo se está moviendo. Tenemos que aprender que a veces el Espíritu Santo no quiere que nosotros hablemos. En el servicio, en este lugar, el Señor habla. El Señor habla. Y muchas veces de maneras muy diferentes, muy distintas. Y el que está aquí tiene que aprender a escuchar de Dios. Y no meter las patas y hablar cosas que Él quiere hablar y no las que Dios quiere hablar. Y él estaba aquí y él dijo, Señor, yo no quiero dañar esto, tu presencia.
se está moviendo, ¿qué hago? Y el Espíritu Santo le dijo, dale el micrófono a la hermana que está sentada ahí. Santo Dios. Él no la conocía, él era un invitado de este lugar, el evento era demasiado grande, ¿okay? Y ya estando a cierto nivel congregacional, ya cuando las cosas, cuando la iglesia está grande, hay muchos procesos que se tienen que llevar a cabo, pero ¿sabes qué? A Dios no le importa eso. A Dios no le importa la agenda que tú tengas en la iglesia. Él estaba y él dice, Señor, no puedo hacer eso. Y el Espíritu Santo le habla y le dice, pero no me pediste, no me preguntaste qué es lo que tienes que hacer. Te estoy diciendo lo que tienes que hacer. Y él dice, oh my God, y el corazón de él estaba palpitando. Estaba latidos, sí, rápido. Y él se bajó y él dijo, Señor, voy a ponerle la mano así en el lado para que no se sorprenda cuando vea el micrófono. Y él dice que cuando él va, le pone el micrófono así, la hermana abre los ojos, agarra el micrófono y empieza a profetizar. Empieza a traer una palabra, empieza a hablar en lenguas y a traducir esas lenguas. Él dice que ese lugar se quería caer. La presencia de Dios entró de tal manera increíble. Se termina el servicio. Él va a comer con ellos, se estaba quedando, ellos lo estaban hospedando. Y él le dice, wow, lo que el Señor hizo estaba bello, increíble. Y él le dice, sí, cuando yo estaba sentada en ese banco, el Señor me dijo, yo quiero que tú hables una palabra. Ella sentía hablar, de profetizar. Y dijo, Señor, ¿seguro? Esto no es yo, este es tú. Y le dijo, Señor, mi voz está un poco afectada. Yo sabré que eres tú si el pastor baja y me da el micrófono. Aleluya. Cuando ella abrió sus ojos, vio el micrófono y supo que era Dios. Y le trajo la palabra que el Señor tenía para esa noche. En este lugar yo me recuerdo. Felipe llegó a hablarle a este hombre por actos simples. Y el mensaje llegó a Etiopía. Yo me recuerdo aquí, nos reunimos una vez cuando yo tenía 15 años, unos jóvenes, no sé si recuerda, pero los jóvenes hacían eso muy común en ese entonces con nosotros. Y yo sentado aquí, me recuerdo, yo estaba orando aquí y David estaba orando aquí cerca de mí. La iglesia, esto estaba lleno de jóvenes, había jóvenes aquí, se llenó esa noche y nos quedamos orando. Y Geneo estaba allá. Y David me mira y me dice, hey bro, I think I gotta go pray for Janelle. Yo pienso que tengo que orar por Janelle. Y yo le dije, ok, si sientes que es de parte de Dios, ve guiando. ¿Sabe lo que él me dice? ¿Pero qué le voy a decir? ¿Verdad? Como Felipe, ¿no? Vete a la calle, ¿para qué? No te tengo que decir por qué. Yo le dije, si es de parte de Dios, vete. Y si lo sientes de parte de Dios, ve y al algo por lo menos. Ponle la mano encima de la cabeza o algo. ¿Sabes qué? David se para. Tenía 15 años. Camina para acá, los jóvenes tuvo que dar la vuelta. Y yo me recuerdo, yo lo estaba viendo. Él se para aquí y el Señor lo usó para traer una palabra. Ella comenzó a llorar, lágrimas. Empezó a gemir. Algo tan simple. Yo me recuerdo una vez, he estado sentando, yo estaba acá, era una campaña y la pastora estaba aquí. Y ella tenía la cabeza así. Y el mover de Dios estaba, man, it was powerful. Ese día estaba tremendo. Y yo sentí de parte de Dios salir de allá y caminar para acá y darle un abrazo. Y no lo hice. Porque yo dije, man, un muchacho de 15, 16 años, subir al altar y a darle un abrazo a la pastora. No es ¿no? ¿Sabes qué? Un hermano aquí se paró y le dio un abrazo. ¿Y sabes lo que ella estaba orando? Que el Señor le diera un abrazo. Cuando escuchamos la voz de Dios, deja de ser guiado por Dios. Deja de ser, que aún en las cosas simples Dios te quiere usar. Dios te quiere usar, pero tenemos que parar y escuchar de Dios. Vamos a inclinar estos rostros.